Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes una breve meditación que hemos titulado Los tres confía de Jesús, o dicho de otra manera, hablarles sobre las tres ocasiones en que Jesús pronunció la palabra confiar. Pero antes de mencionar estos tres momentos solemnes e importantes de la vida del Señor Jesús, creo del todo necesario dar una definición sobre la realidad de esta palabra, para lo cual me voy a remitir a lo que dice el Diccionario Real de la Lengua. Así define este diccionario la palabra confiar. Es una esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Y yo creo, mis hermanos, que esto es lo que el Señor Jesús quería procurar en todos aquellos a quienes les pronunció esta palabra. Crear en ellos una esperanza firme en su persona, una esperanza firme en la persona del Señor Jesús. Bueno, dicho todo esto, veamos estas tres ocasiones en que el Señor Jesús pronunció esta palabra. En primer lugar, tenemos la confianza en relación con el perdón de pecados. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8 dice lo siguiente. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Noten ustedes, mis hermanos, que la sanidad de este enfermo dependía de un remedio que la ciencia humana no podía proporcionar. Y se han dado cuenta ustedes también que hay muchas personas en este mundo que sufren de un tipo de parálisis como el paralítico de nuestro relato bíblico. Me refiero a la parálisis espiritual. La parálisis espiritual de muchas personas, y créanme, incluso creyentes, obedece generalmente a la misma causa del paralítico de esta historia. Y esa causa es el pecado. Sí, a un pecado que está por allí medio oculto o medio disimulado. ¿Sabían ustedes que estas son dos cosas que pueden hacer los hombres con su pecado? Veamos la primera. La primera cosa que los hombres pueden hacer con su pecado es encubrirlo. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, hay algunas ideas que se desprenden de la palabra encubrir, y estas son omitir, disimular, silenciar y tapar. Y mis amigos, todas estas son cosas que puede un hombre hacer con su pecado. Tal vez para tratar de mantenerse en el lugar que él quiere, sin ser objeto de señalamientos por parte de nadie. Pero nuestro texto bíblico dice que quienes hacen eso con sus pecados
no prosperarán. Bien puede ser que por algún tiempo ese pecado permanezca encubierto y que nadie sepa de eso, y la persona que ha hecho todo esto goce de la estimación y probablemente con el aprecio de todos. Mas lo encubierto saldrá un día a la luz, y todas las cosas que parecieron que nunca se sabrían aparecerán a la vista de todos, y no habrá manera de ocultar lo que se hizo. Entonces, miren, esto es lo que los hombres pueden hacer con su pecado: ocultarlo. Pero también hay una segunda cosa. Yo les mencionaba que el hombre puede hacer con su pecado, y esto es que puede disimularlo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, dice lo siguiente: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David, noten el gran David, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Recordemos, David había cometido adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, quien era un soldado del ejército de David. Como esta mujer quedó encinta de ese adulterio, David trató de arreglar para que Urías venga a la casa y el hijo que estaba ya en el vientre de Betsabé saliera como hijo suyo. Pero como él no consiguió esto, pronto David ordenó la muerte del soldado, y muerto éste, tomó a Betsabé y la hizo otra de sus esposas, aceptando como hijo suyo el que estaba en el vientre de esta mujer. Bueno, eso era lo que la gente al menos debía imaginarse. Pero David no pudo ocultar esto a Dios, y la consecuencia del pecado fue que ese niño murió. Es que, mis hermanos, el hombre puede disimular su pecado delante de sus semejantes, pero no puede disimularlo delante de Dios. Ahora, es verdad que la única manera en que una persona alcanza el perdón para sus pecados es confesándolo. Así nos enseña la Biblia. La Biblia enseña esta importante verdad. Y así lo hizo precisamente el paralítico de nuestra historia. El hecho de presentarse delante de Jesús era una declaración implícita de su pecado. Pero el segundo paso es confiar. Es decir, el hombre necesita confesar su pecado a Dios, pero también tiene que confiar que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hermano en Cristo, tal vez usted en esta hora se encuentre como el paralítico de esta historia. Tal vez está paralizado a causa de algún pecado oculto o que trata de disimularlo en su vida. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer: confesar nuestro pecado y confiar que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. La segunda oportunidad en que Jesús mencionó la palabra confiar la tenemos en relación con su presencia en medio de sus discípulos. Es decir, la confianza en relación con la presencia misma del Señor Jesús. Veamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 27. Acompáñeme usted con la lectura de la Biblia. Dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche,
estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, noten, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, noten, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, y noten lo que dice, no temáis. Ahora, se dice que una persona respeta y teme más a quien más conoce. Posiblemente hay mucho de verdad en esto, porque cuando los discípulos de Jesús, que eran hombres de mar y experimentados en las luchas con las furias de los vientos, miren, cuando estos se hallaron frente a frente con él, temblaron a pesar de lo mucho que lo conocían y estaban familiarizados con sus costumbres. En este pasaje, el evangelista cuenta una de estas experiencias. A tal punto era su temor que sus ojos estaban ofuscados y confundían a Jesús, dice el relato bíblico, con un fantasma. Miren lo que dice el versículo 26 nuevamente. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Tuvieron miedo cuando miraron a Jesús caminar sobre el mar. Bueno, ¿cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras del Maestro en la situación que se encontraban sus discípulos? Les dijo: confiad, soy yo, no tengan miedo. Ahora, quiero que noten dos cosas. Cuando el miedo se tornó en confianza, ocurrió lo siguiente. Cuando el miedo de estos discípulos se tornó en confianza, solamente en ese momento fue que ellos pudieron ver que el Maestro estaba allí para ayudarles. Es que, mis hermanos, cuando el miedo se transforma o se torna en confianza, solamente allí nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor Jesús está a nuestro lado con el propósito de ayudarnos. Mientras hay temor, muchas veces nuestros ojos se ofuscan y no podemos mirar que el Señor Jesús está allí con nosotros. Y podemos decir también que ellos fueron testigos del poder del Señor Jesucristo. Lo segundo que miramos acá es que ellos, los discípulos, aprendieron que en la adversidad o en la prueba más severa, el Señor siempre tiene el control de la situación. En otras palabras, ellos pudieron en esa situación en la que se encontraban aprender que en la adversidad o prueba más severa, el Señor siempre tiene el control de la situación. Pero ¿cuándo pudieron darse cuenta de aquello? Cuando el temor se tornó en confianza. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: tengan confianza, no teman. Ahora, ¿cuántas veces nos ocurre a nosotros lo mismo? ¿Le ha sucedido a usted que cuando está en medio de una tormenta, Cristo parece no estar por ningún lado? Esto no es verdad, obviamente, para el creyente, porque nosotros como creyentes sabemos que aunque la barca esté inundada de agua, Cristo seguirá teniendo el control de la situación. ¿Hay temor en usted debido a las tormentas de esta vida? Y eso hace que se ofusque y tenga sentimientos de inseguridad, pensando que el Señor probablemente no lo puede ayudar en su situación. ¿Hay algún temor específico en su vida en este preciso momento?
Tal vez tiene temor de no poder pagar sus deudas cuando todo esto que estamos viviendo termine. ¿Tiene tal vez temor de estar solo? ¿O acaso su temor es de sufrir o de morir o de perder a alguien cercano a usted? Bueno, mis hermanos, todas estas preocupaciones son legítimas, yo creo que sí. Todo esto que le he mencionado son preocupaciones legítimas, pero todas ellas deberían caer en la categoría de cosas bajo el control de Dios. Dios tiene control de toda situación en este mundo. Y David entendía todo esto cuando escribió el Salmo 27, versículo 1, que nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este texto bíblico sencillamente nos enseña que no hay razón para temer si el Señor Jesús está con nosotros. No hay razón para temer si el Señor Jesús está junto a nosotros. Recuerde, mi hermano, que Dios señorea sobre todo aspecto de nuestra vida. La Biblia nos enseña que Él es soberano. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Esto nos habla de su soberanía. Él tiene el control absoluto de toda situación en este mundo y eso debe a nosotros llevarnos a vivir con toda confianza en Él. No hay razón para temer si Jesús está con nosotros. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es cierto, mis hermanos, que estamos viviendo una situación bastante difícil. Es cierto y no podemos negar aquello. Pero dice el texto bíblico acá que no seamos sabios como para pensar que Dios no nos puede ayudar. El Salvador que libró a los discípulos de la tempestad del mar es el mismo que nos socorrerá en cualquier tormenta en la cual nosotros nos encontremos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recuerde que Jesús le ama. Recuerde que Jesús desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Ahora, cuando nosotros sabemos que Él está en control de todas las cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente permitir que Él calme nuestros temores. Si Él tiene cuidado de nosotros, entonces permitamos que Él calme todos nuestros temores. Tened ánimo, dijo el Señor. Yo estoy en control de toda tormenta. Yo soy el soberano y yo estoy contigo. Por lo tanto, no temáis. Y veamos en tercer lugar, o la tercera ocasión, cuando Jesús mencionó la palabra confianza. Y esta es en relación con la paz. La confianza en relación con la paz. Juan capítulo 16, versículo 33. Noten lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién podemos tener paz? En el Señor Jesucristo. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Jesús decía a sus discípulos en ese momento y nos dice a nosotros en este tiempo lo siguiente. En el mundo tendréis aflicción, punto 1. Y punto 2, en mí tendréis paz. Y mis hermanos, estas palabras de Jesús se han cumplido plenamente. El mundo ha traído para el verdadero creyente solamente aflicciones, cárceles e incluso la misma muerte. Desde tiempos bíblicos hasta nuestros días, esa ha sido la experiencia de muchos creyentes. Podemos, por ejemplo, comprobar por el libro de los Hechos de los Apóstoles que toda la historia de la iglesia está llena de dificultades y persecución. En este libro hallamos que el propio nacimiento de la iglesia fue con gran dolor. Yo le animo a que usted en esta semana estudie el libro de los Hechos de los Apóstoles y pueda darse cuenta que esa fue la situación, esa fue la manera como la iglesia tuvo su nacimiento. Y esto es lo que el mundo, mis hermanos, da a los verdaderos creyentes. Dice el texto bíblico solamente aflicción. El mundo da a los verdaderos creyentes aflicción. Es que, mis hermanos, el mundo no puede dar otra cosa al verdadero creyente porque el mundo no conoce al Señor. Pero lo bueno que nosotros hallamos en este texto bíblico es que en Cristo siempre hay paz. Por grande, por difícil que sea la prueba, por dura que sea la situación que nosotros estemos atravesando, por todo aquello que pueda ser difícil de soportar, bueno, vemos acá que el Señor siempre nos da paz. Por grande y difícil que sea toda situación, por difícil que sea soportarla, el Señor provee de paz a los suyos. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo estaba a punto de ser arrestado y crucificado, y sin embargo les da paz y gozo a sus seguidores. ¿De qué manera? ¿De qué manera el Señor provee de paz y gozo a sus seguidores? Bueno, les promete su victoria. Él dijo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y si el Señor Jesucristo ha vencido al mundo, ese es un motivo para llenarnos de paz y llenarnos de gozo en medio de cualquier situación que nosotros estemos atravesando en este mundo. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No, el mundo no da nada bueno para el creyente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estos textos de la Biblia nos enseñan que en Jesús siempre hallamos paz. Quien niega este hecho no dice la verdad o sencillamente no ha buscado verdaderamente a Jesús. Quien niega esta verdad no conoce al Señor Jesucristo. Porque el medio para hallar esa paz en el Señor es la confianza. Confiad, dijo Jesús, pero no en nosotros mismos, no en nuestras fuerzas, sino en aquel que, habiéndolo vencido, puede hacer que nosotros lo venzamos en Él. Yo no puedo vencer al mundo, pero en Cristo que lo venció por mí, yo también entonces lo venzo. Qué reconfortante es, mis hermanos, saber que la paz y el gozo que disfrutamos en este tiempo está basado en la victoria de Jesús sobre este mundo. Qué bueno es saber aquello. Estimado hermano, ¿tiene usted algún pecado en su vida? Bueno, confiéselo al Señor, confiando en que Él tiene el poder para perdonar pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese su pecado y confíe en que el Señor tiene el poder para perdonar su pecado. ¿Está acaso su espíritu atribulado en este momento? ¿Hay algún temor en su corazón? Bueno, torne ese temor en confianza y verá que el Señor está a su lado y usted aprenderá ¿qué cosa? Sencillamente que Él tiene control absoluto de toda situación en este mundo. Confíe en el Señor. El Salmo 34, versículos 18 y 19 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Está su espíritu atribulado? Confíe en el Señor. Confíe en Él y verá que Él está a su lado. ¿Hay algo en el mundo que a usted no le deja experimentar la paz? Bueno, entonces confíe en Cristo. Solo en Él, quien venció al mundo, usted también puede vencerlo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a encaminar nuestro corazón, a confiar con todas nuestras fuerzas en el Señor. En estos momentos donde todo parece adverso, bueno, necesitamos confiar en el Señor. Que ese sea nuestro sentir en esta hora. Confiemos en el Señor de todo corazón, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a que así sea. Amén.